A nombre del Centro Global de la Universidad de Columbia, les doy la bienvenida a este webinar, Las calles de Nueva York, con 4 chilenos que están justamente en la ciudad donde también está la Universidad de Columbia. Yo le voy a pasar la posta a Muriel Alarcón, que se acaba de graduar de su máster en periodismo con la toga y el birrete celeste, pero lo tuvo que hacer online, como han tenido que hacer online muchas cosas durante los últimos 3 meses. Así es que Muriel va a presentar al resto de los participantes y ustedes pueden todos enviar preguntas a través del chat. Bienvenidos y Muriel, la pantalla es tuya. Muchas gracias, Karen, por la invitación. Muchas gracias a Columbia Global Center Santiago por generar este espacio de conversación en el que veo muchos nombres conocidos. Hoy les hablo desde el Upper West Side, a poca distancia, River Drive Park, donde vivo desde agosto del año pasado. Este es un día muy especial para los neoyorquinos, cuando han pasado 100 días desde que se identificó el primer caso de coronavirus en la ciudad. Hoy Nueva York entra en su fase 1 de reapertura, es decir, algunos trabajos, como los de la construcción, volvieron hoy a las calles. Y yo, en lo personal, lo pude confirmar con mis oídos desde muy temprano en la mañana. Algunas tiendas pequeñas vuelven a abrir bajo estricto distanciamiento social y uso de mascarillas. Edificios comerciales, por ejemplo, pueden no dejar entrar a quien no esté dispuesto a tomarse la temperatura. Y el New York Times estimaba que alrededor de 400.000 personas volvieron hoy día a sus trabajos. Esto después de 3 meses de cuarentena, que aquí nunca ha sido obligatoria, pero que nos ha tenido muchos de nosotros encerrados después de que Nueva York se convirtiera en el epicentro de la pandemia con cerca de 800 muertes por día en abril, y que hoy, de acuerdo al gobernador Andrew Cuomo, van en aproximadamente 35 días. No solo logramos aplanar la curva, logramos aplastarlas, dijo Cuomo antes de ayer. También es el segundo día sin toque de queda, después de varios en los que se impusiera esta restricción de manera histórica, no se había impuesto desde la Segunda Guerra Mundial. Las protestas que imagino muchos de ustedes han visto se han tomado el país, exigiendo el fin al racismo sistemático contra la población afroamericana en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, ocurrida hace exactas 2 semanas en Minnesota. Los disturbios han sido comparados con los que se vieron en Estados Unidos tras la muerte de Martin Luther King en 1968. Bueno, es también mi día número 79 de casi completo encierro en esta ciudad. 79 días en que viví en esta pieza, desde la que estoy hablando hoy, con esta ventana que quise que se viera estratégicamente en este encuentro, porque ahí, un poco más atrás, están las calles de Nueva York. Por aquí están los sonidos de Nueva York, que han sido por estos meses mi modo de tomarle el pulso a la ciudad, escuchando a diario las ambulancias, pero también los 4 minutos de aplauso al personal de salud, que no se han detenido por 3 meses todos los días a las 7 de la tarde. Hace algunos días también escucho a esta hora un sonido parecido al de un organillero, que comprobé es el del camión de helados que volvió a las calles del barrio, por si su sonido se escucha, ya están todos advertidos. Bueno, y 79 días también en los que gracias a las virtudes de Zoom pude presentar mi tesis, pude grabarme online, y hoy puedo conversar en vivo con 3 chilenos que también se encuentran en distintos puntos de Nueva York. Hoy día me complace presentar al artista Jorge Tacla. Jorge es chileno, es artista visual, formado en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, radicado en esta ciudad desde 1981. Poco tiempo después de llegar a Nueva York, Jorge ya presentaba su obra en el MoMA PS1, en una exposición curatoriada por, entre otros, Andy Warhol. Desde entonces suma exhibiciones en prestigiosos escenarios como el de la Bienal de Venecia, la Bienal de Chargia y en el Milwaukee Art Museum, pero Jorge nunca ha estado de estar en contacto con Chile, donde también ha expuesto en espacios como el Corp Artes y el Museo de la Memoria. Y precisamente su última exposición en Chile fue para la Bienal de Artes Mediales, que inauguró
el 18 de octubre del 2019, pero alcanzó a estar abierta un solo día por razones que todos ustedes se imaginan. Su trabajo se nutre mucho en la actualidad y de procesos históricos, donde la destrucción y el trauma personal y global son tópicos frecuentes. También hoy día nos acompaña Alejandra Matus. Alejandra Matus es periodista de la Universidad Católica y máster en Administración Pública en Harvard Kennedy School. Ella es también escritora, la autora detrás de títulos como El Libro Negro, La Justicia Chilena, Doña Lucía, y Mitos y Verdades de las AFP. Habría que sumar también que hoy Alejandra, un referente indiscutible en Twitter, se ha convertido en un medio comunicacional en sí misma, mientras cursa un posgrado en escritura creativa en NYU. Y hoy también está junto a nosotros Rafael Gumucio, escritor, autor de títulos como Memorias Prematuras, El Galán Imperfecto, La Deuda y otros más, dramaturgo y hoy a la cabeza de Living Teatro Zoom, periodista y cronista para el diario El Mercurio y El País, donde además es profesor de periodismo en la Universidad Diego Portales. Bueno, y como decía Karen, antes de partir con mis preguntas, los invito a dejar las suyas en el chat, que las vamos a ir revisando a lo largo de esta conversación. Me gustaría partir por Rafael. Sí, Rafael, leí en una entrevista que vendrías a Nueva York por un tiempo acotado, un poco como para tomar distancia de Chile, para trabajar en un proyecto personal. Poco después de tu llegada, Nueva York ha vivido posiblemente la más álgida de sus crisis sanitarias, económicas, políticas, sociales en la historia reciente. ¿Cómo ha sido tu encierro? ¿Cómo se ven las calles desde tu ventana? ¿Te has podido concentrar con tanto pasando en esta ciudad? Bueno, tengo que hacer una confesión como inconfesable, porque yo he hecho lo que no hay que hacer, digamos, lo que, sí, en el sentido que estuve en Nueva York, llegué a Nueva York porque tenía un sabático, estaba trabajando sobre Roberto Mata y su vida en Nueva York, y estaba en eso cuando llega la pandemia y mi familia se trasladó a la playa, digamos, a 300 kilómetros de Nueva York, en East Hampton, y es ahí donde he pasado desde mediados de abril. Así que la calle de Nueva York no es que no la he visto mucho, digamos, estábamos bien en las calles de Los Hamptons, que es como todo lo contrario. Sin embargo, claro, la crisis está, uno ve los muertos, mi familia es norteamericana, entonces veo de cerca lo que ellos están viviendo, digamos. Pero sí he podido concentrarme, extrañamente me he concentrado y he trabajado para Chile como nunca antes, digamos. Estoy haciendo teatro, haciendo reuniones, haciendo seminarios, haciendo talleres, así que he vivido un poco en esta especie de doble realidad, digamos. Muchas veces hay momentos en que siento que estoy viviendo en Chile porque estoy comunicándome permanentemente. Y claro, y de Nueva York tuve apenas como una especie de pequeño perfume y no alcancé a disfrutar la ciudad y lo siento mucho, que es una ciudad que le tengo mucho afecto y una de las cosas que estaba pendiente era juntarme justamente con Jorge Tacla y no pude. Pero ya nos juntaremos. Con la Alejandra nos juntábamos de manera bastante periódica, nos veíamos bastante, y bueno, todo esto y no sé en qué decir, porque sé que cualquier cosa que uno hizo el hoy, mañana va a ser totalmente desmentida, digamos. Los hechos. Claro. Bueno, a propósito de lo que decías, yo creo que también mucha gente cree que Alejandra está en Chile, a propósito de, como decía, este rol sobresaliente que ha tenido desde su Twitter, su permanente y acusato reporteo indudablemente ha influido de manera bien importante en la revisión de las metodologías de entrega de información sobre la mortalidad por COVID-19 en Chile. Alejandra, ¿cuáles han sido tus sensaciones durante este tiempo de encierro en Nueva York? Bueno, tomando un poquito de las sensaciones de Rafael, una de las gracias de venir a Nueva York es la ciudad, es la calle, digamos. Es el atractivo por el cual uno postula a las universidades de acá y no en Montana, por decirlo. Aunque la diferencia académica pudiera no ser tanta. Y a partir de la pandemia,
me siento viviendo en una especie de cápsula espacial. Yo vivo en Brooklyn y en mi ventana veo árboles, unos árboles que han pasado de pelados ahora a florecidos, pero sin... podrían ser los árboles de Ñuñoa, podrían ser los árboles de cualquier parte del mundo, en realidad. No, la ciudad la percibo como a través de un paso de cristal grueso con deformaciones, los ruidos de las ambulancias, igual que tú, al principio muy, muy, muy seguido, ahora menos. La carretera que no para, a pesar de la cuarentena, que también nos ha sorprendido. La protesta que pasó aquí el otro día, pasó la puerta de tu casa. En la puerta de la casa, y que son como, o sea, si la protesta llega acá es que ya es mucho, porque mi experiencia en Estados Unidos, en los distintos periodos que he vivido, es que las protestas son 50 personas dando vueltas con un cartelito muy, muy educado y muy ordenado y que no percibe casi nadie, digamos, y casi nunca llegan a los medios. Pero este tipo de manifestación latinoamericana, masiva, con gritos que puedes escuchar a varias cuadras de distancia, me parece que, claro, son históricas. Claro, sí, precisamente ayer hablaba con un compañero que me comentaba que era algo bastante como novedoso para él. Él vive hace 10 años acá en Nueva York, que las protestas se toman en los barrios residenciales, como barrios de Brooklyn y lugares donde no usualmente llegaban ante las marchas. Jorge, tú a esta altura creo que eres más neoyorquino que santiaguino, no sé, eso me lo tendrás que contar tú, pero yo entiendo que vives en el Midtown y tu taller está cerca de Bryant Park. ¿Cómo has vivido el confinamiento? ¿Ha sido este tiempo una oportunidad para explorar nuevos formatos? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, yo estoy como un poco acostumbrado a trabajar con las crisis. Es un foco en mi trabajo generalmente. Lo que sí, la movilidad de esto me cambió, me afectó de alguna manera el no poder estar presente en mi taller. Y he estado todo el tiempo en mi casa, empecé a ir a mi taller hace una semana. Y lo primero fue un estado de reflexión. No era capaz de hacer nada, o sea, tampoco trataba de leer un libro, tampoco era capaz. Leía 2 páginas, me desconcentraba. Me sentaba en un balcón que tengo ahí y contemplaba y escuchaba el ruido de los pájaros que no se escuchaba nunca, con la contradicción de escuchar a las ambulancias, que es el sonido de la muerte. Y pasé muchos días, empecé a hacer cosas muy encargué los materiales y finalmente empecé a trabajar con cloro sobre sábanas negras, porque el cloro, bueno, es un material recurrente en este momento para todo, es como un arma nuclear casi. Y empecé a desarrollar unos trabajos con esa metodología, como ocupando el material significante que tiene que ver con lo que está sucediendo, con esta cosa como de higiene que hay que tener para atacar a esta bestia que se vino a meter para siempre con todos nosotros. Pero mucho trabajo después con internet, con imágenes, recogiendo todas las imágenes, guardando todo, trabajo con las personas que trabajan conmigo, cada uno en su casa y en otros países, y hemos hecho un equipo de trabajar y juntar y guardando las imágenes, hacer los archivos, pero finalmente he estado con la familia en la casa, comiendo más de costumbre y tomando más de costumbre. Y pensando y afectado, además, todo esto que ha pasado yo estuve en Chile, inauguré el 18 de octubre la Bienal de Artes Mediales, que cerramos el 19, pero estuve viendo todo lo que está sucediendo en Chile, después la similitud con lo que está pasando acá, que viviendo en Nueva York 40 años no me había tocado ver este tipo de manifestaciones. Sí, la marcha por la mujer es grande, hay 2, 3, el Gay Parade también es bastante grande, pero no tienen la connotación que tiene esta marcha, estas que se han hecho. Y lo que sí encuentro es que se ha visto la miseria que hay en este país, en todos los niveles. Hay una miseria tremenda. Antes que pasara todo esto, se estaba viendo la miseria que hay, la miseria
en el servicio de salud, y la contradicción que hay con la cosa de los inmigrantes, y resulta que la primera línea está llena de inmigrantes salvándonos la vida a todos. Entonces ha sido un momento bien, bien especial, que creo que nos va a cambiar de alguna manera la manera que acercamos nuestro trabajo y nos acercamos a las personas a tener una relación, a relacionarse con esta ciudad y con el mundo. Claro. Oye, precisamente a propósito de esto que hablabas de la similitud, ¿tú crees que las protestas y este movimiento que se ha tomado en las calles en Nueva York se puede homologar en alguna medida al estallido social chileno? O sea, hay una relación porque hay un descontento, y después a través de, o sea, con lo que le pasó a George Floyd, que fue un crimen demasiado atroz, visto por todo el mundo. La diferencia que hay con lo que pasó en Chile, que puede haber una similitud también con el pueblo mapuche, pero lo que hay es que los afroamericanos llegaron como esclavos, y eso está totalmente instalado en ellos. No hay un olvido de eso, no hay un perdón, está instalado en la memoria de ellos, en el sistema de ellos y en el trato que reciben, de alguna manera, en las sociedades como esta. Entonces sí había estado en silencio esto, pero en este momento, claro, al tener una imagen tan fuerte como fue la muerte de George Floyd, y tan agresiva y tan desquiciada, levantó todos los sentimientos que habían de frustración, de miseria, de trastorno de tanto tiempo, y seguimos en lo mismo. El racismo es feroz, es como una cosa que está instalada, y claro, día a día uno no lo ve, uno no se da cuenta, pero es totalmente está instalado en esta sociedad. Claro. Sí, yo, claro, personalmente hablaba con un médico que atiende población afroamericana y latina en el Bronx, y me decía que los africanos y latinos no los había matado el virus, sino principalmente sus enfermedades de base, producto de un pésimo acceso a la salud crónico, preexistencias, pero sobre todo el hacinamiento en el que vivían, que les impedía, por ejemplo, el distanciamiento social. Y de hecho ahora recuerdo al activista Al Sharpton, durante estos homenajes a George Floyd, que él también mencionaba que Floyd era una víctima de la discriminación porque por la pandemia había perdido el trabajo e incluso estaba enfermo de coronavirus a la hora de morir. La pandemia sin duda ha afectado desproporcionalmente a la población afroamericana respecto a otros grupos. Hoy día también Scientific American publicaba un reportaje en donde decía que no era esto una razón genética, sino también era racismo. Rafael, ¿cómo ubicarías tú el lugar del coronavirus en esta protesta social? Diría, sí, a mí fui a una marcha en los Hamptons, o sea, si Alejandra señala que es... Te va el audio, Rafa. Estamos con problemas de... Sí. ¿Ah, o sea? Ahí. Si Alejandra dice que es raro que haya una protesta tan cerca a su casa, que haya una protesta cerca de mi casa, es absolutamente inaudito. O sea, es como si hubiese una marcha en Cachagua o en Zapallar, o sea, es muy, muy, muy raro. Y había una marcha, habían por lo menos 200 personas, era bastante grande. A mí me recordó muchísimo más el 2011 que el 2019 chileno. Porque creo que hay un foco, como en el 2011 hay un foco, hay una protesta, no es por todo, no es por el TAC, por la salud, por las pensiones, porque mi mamá no me quiere, sino que es un solo foco. ¿Cómo? Se te va. Sí. ¿Por qué se va? Parece que cuando mueven la mano algo pasa. Trata de hablar directo. Quiere decir que aquí las diferencias son bastante fuertes. Primero, por ejemplo, Al Sharpton, el activista no es un activista, además de un activista, es un predicador, ¿cómo se llama? Es un líder religioso. Los liderazgos religiosos, intelectuales,
políticos todavía existen acá, todavía hay un lazo que en Chile se perdió totalmente y que creo que es la tragedia que estamos viendo como país en Chile, que no hay ninguna intermediación entre el pueblo, entre la gente y el mundo del poder, no hay ningún puente, los puentes se han cortado y se han cortado los puentes de confianza. Estados Unidos no del todo, entonces un poco como pasó como en el 2011, la política no ha querido aparecer en primera fila, no se ven líderes políticos en primera fila, pero sí evidentemente que se ven en segunda fila, o sea, los alcaldes han tenido un rol muy importante, los senadores, el Partido Demócrata ha tenido un rol muy importante en controlar lo que al principio se parecía mucho a Chile, o sea, es la diferencia entre un estallido y una llamarada. Una llamarada tiene un centro, y en cambio un estallido va para todos lados, y no se sabe muy bien hacia dónde va, digamos. Las razones del descontento son muy parecidas, la rabia acumulada es muy parecida y es muy justa y es muy necesaria y por supuesto que está ahora concentrado en el tema de los afroamericanos, pero los latinos sufren tanto más discriminación aquí y el tema de la diferencia social es muy fuerte acá también. Pero sí es una sociedad, la americana, que tiene una especie de confianza excesiva, y creo que la chilena tiene una desconfianza excesiva. O sea, acá la gente confía mucho más de lo que debería confiar, y en Chile la gente desconfía mucho más de lo que debería desconfiar. Tengo la sensación de que sí, todavía hay como una confianza en el sistema, que no sé de dónde viene mucho, pero existe. Y lo otro que me ha impresionado muchísimo es Trump debe ser el presidente con menos poder de la historia de Estados Unidos. Nada de lo que dice, hace o piensa tiene ninguna repercusión en la realidad. Es como que él puede decir cualquier cosa o hacer cualquier cosa y da exactamente lo mismo. Es muy llamativo porque la presidencia de Estados Unidos siempre ha sido muy importante y muy poderosa, digamos, y los presidentes han tenido mucho poder, pero él ha logrado que se difumine, que ese poder se apague totalmente, o por lo menos no se sienta. No sé si Alejandra está de acuerdo conmigo o está en desacuerdo total. Vamos a empezar a debatir. Sí, a mí me gusta el debate. Estoy de acuerdo parcialmente con Rafa. Yo sí creo que el estallido social no es solamente capricho, No, yo no creo así. No, creo que el estallido social chileno tiene que ver con la desigualdad, con la profunda desigualdad no solamente socioeconómica, sino de la distribución de poder. La mayoría, a diferencia de otras análisis en que uno dice es una minoría, o son las minorías étnicas o la minoría X, A, B, C, en Chile son las mayorías las que están despojadas de poder. Y son las minorías las que controlan todo el poder o concentran todo el poder, o podemos encontrar en las mismas manos el poder económico, el poder social y el poder político. Entonces hay un fuerte desapego con la democracia constituida de esa manera. Y yo creo que sí coincido con Rafa en que aquí hay más optimismo en el sentido de que no hay un desapego con la democracia, con el sistema democrático americano per se, pero sí con las estructuras racistas, entre ellas la policía, y con las estructuras de desigualdad. La desigualdad, yo creo que la pandemia ha permitido que Estados Unidos se vea como otro país latinoamericano más, donde la pobreza es escalofriante, brutal, los niveles de desigualdad en las calles, en los hospitales. Me tocó ir a un servicio de urgencia justamente antes de la pandemia porque me dio influenza y digamos, se parecía mucho a un servicio de urgencia chileno. Hay un hospital aquí de Brooklyn, precisamente de los más comprometidos después con el COVID. Me atendieron en una silla, era un Bergier más lindo, más cómodo que las sillas de los hospitales chilenos, pero era una silla igual, y estaba, digamos, al lado de otras personas a las que fuimos atendidas en una silla.
Afortunadamente tenía seguro de salud, pero la atención misma, esa atención que fueron 4 horas en que me dieron un paracetamol y un antiviral, costó, el seguro pagó $3.000 por esas 4 horas. Y cuando uno ve la cantidad enorme de personas que no tienen seguro de salud, no pueden siquiera tener esa atención sin que sea costosa para ellos. Entonces, la pandemia ha revelado muchas, como que sacó los vestidos elegantes a New York y quedó parecida a cualquier país latinoamericano. Pero, o sea, yo no digo, nunca he pensado que el estallido fuera un capricho, ni mucho menos. No, porque dice que están enojados con la mamá. Y no sé. No, algunos sí, pero lo que te quiero decir es que la diferencia no es que llama la atención justamente, si es por desigualdad, si es por injusticia, si es por maltrato, el estallido debería ser más fuerte aquí aún de lo que es, porque las razones de la injusticia son tanto más grandes que en Chile. La diferencia de forma del estallido me llama la atención porque las causas son más o menos parecidas. Pero lo que pasa es que yo creo que también hay una autoimagen de la comunidad afroamericana mucho más cohesionada que en el pueblo chileno. Por ejemplo, no sé si tú mencionabas un poco el tema mapuche. Los chilenos no nos consideramos mapuche. Entonces, en cambio, el afroamericano es orgulloso y hace alianza con sus pares. Y eso le da poder político y tiene que ver con la historia de que en Estados Unidos las luchas por los derechos civiles han sido encabezadas por la comunidad afroamericana. Entonces yo creo que tienen una conciencia de poder político mucho más ordenada y cohesionada que la sociedad chilena. Que pasa por olas y, digamos, con la cosa puntual de que a mí me representa, uno lo representa el TAC y al otro lo representa nomás FP y al otro lo representa no sé qué, pero es poco cohesionada como mirarse a sí mismos como parte de una comunidad discriminada. Y además creo que la cosa aquí ha sido mucho más intergeneracional. Como te digo, hay poder. Cuando el New York Times te apoya, y te apoya el alcalde, es distinto que cuando no te apoya, cuando tú estás solo en la calle. Y aquí siento que hay poder detrás de la protesta. Claro. Y eso cambia totalmente el cariz de la protesta. Sí. Yo quería aprovechar también de preguntarle a Jorge, ¿qué significa protestar en tiempos de COVID-19? O sea, ¿qué tan histórico es este momento que está viviendo esta ciudad y otras en Estados Unidos para salir a las calles a pesar de la advertencia de quedarse en las casas? Hay una larga historia de movimiento social en el país, pero contra el racismo sistemático, ¿por qué ahora? ¿Cómo que tan...? Bueno, Rafael lo comentó recién. Yo creo que la élite política del país ha tenido un mayor entendimiento de la causa de las protestas y de hecho la han apoyado. Han apoyado la violencia que se creó alrededor, hay actos criminales contra muchas cosas que nos pertenecen a todos de alguna manera, pero la protesta en sí y el valor de la protesta fue apoyado por los gobernadores, por los alcaldes, fue apoyado tanto por los demócratas como por los republicanos. Se encontraron que era ya, y rápidamente, o sea, una actitud de la élite política bastante rápida, y eso mismo creó que hubiera una fuerza mayor en la protesta, y una realidad mayor en la protesta. Y creo que fueron dejando a un lado toda la parte negativa que puede tener, que es la parte, ya sabemos, creo que ha sido súper efectiva, muy efectiva. No sé en el tiempo, no sé si esto va a ayudar que en el tiempo no haya más este abuso, pero fue efectiva. La gente sintió que estaban haciendo algo con un sentido social, político importante. Cada persona que salía a la calle, mucha gente joven, muy joven, en las calles, tomando los riesgos de contagio.
Y supuestamente, lo único que te pide el gobernador es que te vayas a hacer el examen después de unos días y que te quedes en cuarentena para no crecer de nuevo en el problema de la pandemia. Pero era algo que necesitaba. O sea, además, Nueva York, el caso de Nueva York, que las distancias entre el poder económico y la clase media, la clase media baja, la pobreza, la miseria, se está extendiendo de una manera y las distancias son tan fuertes que la gente no es como antes, la gente no tiene nada que perder. O sea, están en ese lugar tan vulnerable que Nueva York se está transformando en un lugar de batalla, en un lugar muy de batalla. En los 80 era diferente Nueva York. En los 80 era mucho más humano para todo la gran masa. Ahora es un lugar de batalla, un lugar de guerra. O sea, hay que estar como dicen los mexicanos, no sé cómo dicen los mexicanos, pero hay que estar fuerte para estar acá. Bueno, de hecho, esa es la razón por la que algunas personas se han ido derechamente de la ciudad. Yo me acuerdo que el 20 de marzo pasado, que fue como una de mis casi últimas caminatas que di por la ciudad, me sorprendió mucho la cantidad de camiones de mudanza y de gente yéndose como para no volver. Y hace unos días atrás leía un artículo del New York Times en donde se le preguntaba a distintos neoyorquinos si valía la pena, si era algo que tenía sentido quedarse en la ciudad, dado que muchas personas vivían y venían a la ciudad por museos, restaurantes, en fin, por lugares que estaban, teatros, por ejemplo, por lugares que hoy día no estaban disponibles para las personas. Entonces, mi pregunta es si has pensado, por ejemplo, en irte de la ciudad durante estos tiempos. No, o sea, yo siempre me voy y vengo, o sea, pero no, yo creo, me gusta que Nueva York se sabe reinventar, sabe rehacerse, tiene fuerza, la gente es fuerte, y se saldrá de una manera, por mucho tiempo no vamos a tener lo mismo de antes, van a haber otras cosas sucediendo, va a haber otro nivel de intimidad, el teatro está con todo lo que significa espectáculo, está con unos problemas serios, pero justamente si estuviera más fácil la situación, a lo mejor me iría a otro lugar más complejo. Pero creo que estoy bien. Aquí me quedo y seguiré yendo como voy a Chile, como voy a otros países, los tiempos que paso en otros lugares, pero sí, acá me quedo. Bueno, también me acuerdo que varios profesores, cuando recién se había declarado la pandemia, compararon el clima como de incertidumbre del principio con el clima de incertidumbre que había tras el atentado a las Torres Gemelas. Yo sé que tú estabas aquí, de hecho estabas en el Midtown cuando ocurrió. ¿Crees que hay un cierto paralelo? ¿Se te ha vuelto familiar este tiempo respecto a otras crisis que has vivido en la ciudad? O sea, hay una cuestión, lo del 11 de septiembre transformó el mundo de otra manera, o sea, hubo una cosa que tuvo que ver con terrorismo, tuvo que ver con otra fuerza, y cambió la movilidad, cambió la manera de viajar, cambió la entrada a los edificios, o sea, igual hubo un cambio absolutamente consistente, que todavía sigue en la memoria de la gente, sigue en la manera que actuamos en muchas acciones, del día vivir, del día cotidiano, pero yo encuentro que es muy diferente, o sea, eso fue en un momento, o sea, lo que ocurrió, y después hubo una gestión de política en muchos sentidos, y que la gente quedó con una memoria, pero ya tremenda, o sea, la memoria de eso mantuvo una cosa muy articulada en Nueva York, pero esto ha tenido otro tiempo, y además que estamos todos involucrados, estamos todos metidos. Entonces creo que hay el nivel de memoria no lo recuerdo tanto el 11 de septiembre como está pasando esto. Esto ha tenido tiempo, de a poco, ha ido viendo las muertes de a poco. Todo ha tenido una instancia como de pensar, de asumir, de asimilar. El 11 de septiembre fue
una cosa, pero así, en un Guácala. segundo momento, claro. A mí me ha llamado la atención que esta ciudad siempre mira hacia Europa. Y en el fondo se ha demostrado lo poco europea que es, digamos, para bien y para mal. O sea, uno veía videos de Italia o de Francia o de España que advertían a los neoyorquinos un poco lo que iba a pasar. Yo hasta el 20, hasta el 15 Rafael, ¿Por qué tomar? Ahí. Ahí está. No, que yo sentí que aquí la percepción de riesgo es más latinoamericana que europea. Hay mucha gente que, me acuerdo yo el 15 de marzo, estaban los parques llenos, ahora vuelven a estar llenos, apenas se puede volver a salir, vuelven a salir. O sea, no es la percepción. Ahora, por otro lado, también son bastante rudos a la hora de vivir la muerte y de vivir el riesgo, pero no son para nada. Yo pensé, imagínate que en Nueva York todo se transforma en una moda, en un horror, y esto no, esto ha sido vivido con mucha rudeza, con una rudeza como a mí me ha impresionado, no sé qué le ha pasado a usted, pero me ha impresionado la rudeza y me ha impresionado también como, no sé, el otro día había una fiesta aquí a dos casas, una fiesta llena de gente, y me parecía inimaginable que todavía estando el virus tan fuerte, la gente apenas hay una posibilidad, se vuelven a juntar, vuelven a hacer fiestas, no hacen mucho caso tampoco, no es, No, claro. no es Italia, no es Bueno, Francia. no es la experiencia que yo he tenido en Brooklyn, yo creo que también tiene que ver con las personalidades de los distintos barrios. Yo hoy día justo cumplo 3 meses de cuarentena. Mi cuarentena empezó una semana antes de la cuarentena oficial porque se me enfermaron los niños de resfrío, nada que ver, pero igual me tuve que quedar en la casa con ellos y justo después empezó la cuarentena, así que hoy día cumplo 3 meses. Y también la primera vez, bueno, como periodista sobreinformada, yo estaba viviendo en el apocalipsis zombie y cuando salí a la calle, todo el mundo, había familia con guaguas, paseándose, o sea, como cero interés o conciencia del riesgo la primera vez, y eso fue, yo creo que debe haber sido como el 15 de marzo, que fue la primera vez que salí a la calle a comprar algo. Pero la segunda vez que salí, cuando empezaron a morir y empezamos a ver los 800 muertos diarios, las fosas que se abrieron en esta isla para sepultar a los NN, la muerte de los médicos, empezaron los aplausos al personal de salud, la segunda vez que salí era apocalipsis zombies también afuera, o sea, la gente toda con protección, la que salía muy poca, y para entrar al supermercado es toda una operación, y todavía, digamos, todavía es una operación bastante desgastante, además hay que decir, porque es como todo el rito de prepararse para salir a la calle, después hacer las colas, después comprar, después volver, el rito de sacarse todas las cosas, bañarse, la mascarilla, es agotador. Yo trataba de evitarlo lo más posible, y si a eso sumamos el agote de traslado de la escuela al Zoom, y de hacer lo que uno hace también todo a través de computación, ha sido para mí por lo menos un periodo súper agotador, y yo en este barrio en particular he visto que es como la curva, así primero Happy Life, después terror absoluta. Aquí no han habido fiesta, nada que yo no... No, sí, las fiestas empezaron ahora. O sea, Claro, y ahora, claro, ayer fuimos al parque, ayer salimos de nuevo, y claro, el sol, el parque, toda la gente así en la calle, pero todos con mascarilla, y te miran súper feo si tú te acercas un poco, o sea, la distancia social es la levantada de cejas si uno se acerca mucho, pero sí también había una protesta en el parque, como un sitting, estaba la policía y tal, digamos que está como todo al mismo tiempo, pero yo creo que la gente ahora ya, porque sabe o ya se había anunciado que hoy día se iban a relajar las medidas, y no es la misma realidad del momento más severo. No, sí, lo que decía. Jorge, ¿tú querías agregar algo, Jorge?
No, yo estoy de acuerdo con lo que, o sea, una sola pequeña cosa, recordando cuando tú dijiste que saliste, la primera vez que saliste, yo tuve que salir una vez al principio de esto, cuando estaba bien, los contactos estaban muy frecuentes, tuve que ir a mi taller, porque había tenía todos mis papeles, mis claves, todas las cosas ahí, tenía que traerlas para poder seguir viviendo. Y fue un día domingo, y no había nadie en las calles, pero la única que había estaba llena de homeless. Estaba toda la gente más vulnerable, y que además viven de los turistas, porque tienen siempre los turistas los ayudan, los mismos neoyorquinos les dan plata siempre para que sigan sobreviviendo, y estaban con sus vasos ahí, pero como desarmados, como casi en el punto más débil de la vida, y estaba lleno, o sea, no lleno, pero como no había nadie más, tenían una visibilidad muy grande, y era muy estremecedor verlo. O sea, llegué al taller, agarré mis cosas, pues me vine por el mismo lugar, como por el medio de la calle, o sea, te marca una diferencia, o sea, ¿cómo es posible que pueda haber estas distancias tan grandes? Pero literalmente muriéndose estaban. Y se han muerto mucho, muchísimo. Sí. Así que después me costó mucho salir de nuevo, Alejandra. Sí. Hoy, un tema que me gustaría también aprovechar de conversar con Alejandra. Hemos visto que esta última semana ha estado marcada por la renuncia de dos editores de las secciones de opinión de medios bien prestigiosos acá, del Philadelphia Inquirer, tras la publicación de la columna Los edificios también importan, que lamentaban los perjuicios a los negocios en medio de las protestas, y bueno, la del editor de columnas del New York Times después de la publicación de la columna del senador Cotton llamando a los militares a las calles. En ambos medios, periodistas y suscriptores manifestaron su repudio en Twitter. Y bueno, y también hemos visto esta tensión permanente entre Twitter y Trump, después de que el presidente amenazara a Twitter, y a raíz de que la compañía decidiera alertar que lo que estaba atacando precisamente el presidente glorificaba la violencia y también caía en la desinformación. Mi pregunta para Alejandra es: ¿por qué crees que hoy estamos en Twitter? ¿Por qué nos hemos refugiado ahí y qué rol está cumpliendo hoy día esta plataforma? ¿Por qué estamos conversando ahí? Yo creo que Twitter tiene lo mejor y lo peor de la humanidad. O sea, no es un sitio amable, es un lugar de roce fuerte, y digamos donde las conductas cívicas a veces se pierden, digamos, no es un lugar amable, pero me parece que tiene la docilidad de la inmediatez, de la posibilidad del contacto directo y también de generar alianza, sentido común, muy rápidamente. Y creo que por eso, digamos, mucha gente está en Twitter, porque es nuestra especie de foro público. Un foro es desordenado, a veces es violento, es grosero, pero es un foro público donde todos nos expresamos por igual y donde se puede escuchar tanto la voz de una persona sin ningún tipo de poder como de un presidente, y digamos, y van de igual a igual. No todavía, no, digamos, estas son como apreciaciones muy así por encima. Creo que probablemente habrá estudios después académicos sobre el tema, pero eso es lo que a mí me parece en principio. Rafael, tú también eres un activo ahí en... Rafael es un decano de Twitter. Un decano. Claro, está antes que yo. Sí, yo he sido víctima de varias de sus peligros, digamos. ¿Se escucha? Sí. Sí, es peligroso, es complejo, pero es demasiado adictivo. Es demasiado adictivo porque es demasiado rápido, demasiado fácil. Es complejo, es un medio complejo, y yo creo que sí se pierde lo que el periodismo tenía esos tiempos, digamos, que el editor leía, que en el fondo el trabajo de un diario es un trabajo colectivo, digamos. Lo que sale en el diario es un trabajo
en que ha estado mucha gente junta, y eso creo que es algo que se va perdiendo. Los diarios también han ganado mucho al perder los avisos, porque el New York Times ha ganado mucho al no depender tanto de los avisos, pero también ha perdido mucho al depender tanto de los lectores, digamos. También se transforma en un diario que tiene mucho miedo de sus lectores, de contradecir a sus lectores. Antes tenía mucho miedo de contradecir a sus avisantes, que también era una cosa bien patética, pero sí es complejo, digamos, ¿no? Habría que tener un justo medio que es súper difícil de encontrar. Que un diario pueda decirle a sus lectores, mira, sabes que no estoy de acuerdo, o que pueda tener opiniones diferentes dentro de un diario. Es complejo. Ahora, el New York Times ha tenido un protagonismo en esta pandemia increíble, digamos, que como que toda la vida que uno no ha podido vivir en la calle, la ve en el diario, la vive en el diario. Y son, no sé, divertido, no sé si a Jorge le ha llamado la atención, pero los diarios como cada vez tienen menos fotos, son cada vez más dibujados, y cada vez parecen como más obras de arte, primero porque los reportajes son cada vez más personales, porque cada vez hay menos cosas que reportear, se reportean cada vez, los suplementos son como diarios de vida, llenos de dibujos y de pintura y de cuadros. Es rarísimo lo que ha ido pasando con los medios de comunicación acá, digamos. Sí, yo creo que por lo mismo han buscado una manera de llegar nuevamente a que la gente adquiera el objeto físico, Sí. porque lo estaban dejando de ocupar, se ocupaba nada más que los medios online. Y eso lo empezó a hacer la revista de la New York Magazine, Sí. que empezó a ocupar la portada siempre con imagen como facturada a mano. Y creo que tiene una buena entrada. La gente como que se siente con algo más artesanal dentro de su capacidad de tener ganas de salirse un poco de toda la cosa tan online y tanta computadora y estar leyendo todo el tiempo por esa vía. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Quisiera tomar algunas de las preguntas aquí que nos han dejado en el chat. ¿Qué opinan ustedes de si es hoy día suficientemente seguro desde el punto de vista de la salubridad venir por estas semanas a Nueva York? Pregunta Michael Schloss. ¿Creen ustedes, ven algo al menos esta oportunidad de ver quizás por medio de distintas maneras lo que está ocurriendo en las calles, si es que es un lugar seguro? ¿Se sienten ustedes seguros en las calles de Nueva York? Como yo no soy Seguro economista, que Santiago de Chile, por cierto. yo no soy economista, así que no sé nada de medicina. Así que no te puedo responder. Pero para responder a todas las preguntas de todos los temas hay que ser economista, que ahora es la nueva profesión que sirve para todos, digamos. Pero no, yo no tengo la menor idea. Creo que salirse de su casa es muy peligroso, y cualquier viaje en este momento es muy peligroso. Además, yo creo que depende, por ejemplo, a qué vienes. Si este fuera tu único viaje y te vas a gastar los ahorros de tu vida en venir, yo te diría que no vengas, porque no, ¿qué vas a ver? Digamos, oficina, restaurantes cerrados. Ahora, si tienes que venir por alguna obligación profesional, me parece que se están tomando las suficientes medidas y es poco probable. Es más probable que tú traigas un foco de contagio a Nueva York que te vayas a contagiar acá. Jorge, ¿tú has salido de tu casa? ¿Te han dado ganas de, por ejemplo, ir a participar de alguna marcha como observador? Sí, pero o sea, me tocaron acá cerca. Ya. También, sí. Y lo otro que he salido es que he ido al taller solamente. Ya hace una semana que estoy yendo al taller. Pero provocarme salir más allá de eso, no. O sea, fueron las protestas que me provocó ir a participar con distancia, con todo el cuidado posible. Porque sí, porque soy así, soy paranoico. Pero aparte de eso no he hecho nada más de salir a ningún lugar, ni a un parque, nada de eso. O sea, hasta ahora Rafael ha sido el más presente en las marchas de los tres. No, pero
Me tocó también, igual que Jorge, me tocó, estaba yendo a comprar y justo yo estaba a la marcha, ¿no? Es que parece que a todo el mundo, eso es lo impresionante de esta marcha, que a todos nos ha tocado cerca de la casa, significa que está en todas partes. Claro. Sí, acá pasó por la calle mía, y bastante grande, y después todos los desórdenes fueron en la segunda avenida, sobre todo la licorería. La Chuta. dejaron vacía. Oye, sí, ¿perdona? Te interrumpí. No, está bien. Y a mí me gustaría leer un reportaje con lo que cada país considera esencial. Por ejemplo, aquí están abiertas las armerías y las botillerías y no las jugueterías. Entonces, me parece que habla de cada país lo que se mantiene como negocio esencial. Exacto, sí, de hecho recuerdo haber comentado contigo, Alejandra, hace unos días atrás que en una de mis poquísimas caminatas de los últimos días me llamó la atención que la botillería parecía como un lugar perdido en el tiempo, o sea, no estaba tocada ni por la pandemia ni por las protestas, ahí la gente seguía igual que siempre. Me preguntan, Rafael, ¿qué te pasó en los brazos? Si es que tiene que ver con las protestas, quizás nos perdimos ahí alguna anécdota. No, estaba yendo con mi hija en bicicleta, porque estoy en la playa, así que puedo hacer eso. Y soy bastante mal ciclista, y frené rápidamente, me caí, me rompí las dos manos, las dos muñecas, y fue una historia bastante compleja porque era la época del máximo, de la ola máxima, cuando morían 800 personas. Y entré al hospital con las dos muñecas rotas justo en el momento de máximo COVID. Fue tremendo porque los enfermeros no se atrevían a tocarme, nadie podía, me hicieron el test 4 o 5 veces, y claro, la parte mía del hospital estaba vacío porque el hospital entero estaba dedicado al COVID, menos un pedazo que estaba dedicado a otra enfermedad, y por supuesto que en la mía no había nadie, estaba yo solo. Y fue una experiencia bastante rara y traumática, digamos, estar en pleno COVID, en el hospital. Y también me sentía como muy culpable porque todos los doctores y todas las enfermeras estaban trabajando ahí. Yo lo estaba desviando de la emergencia para cuidar mis muñecas, digamos, que quedaron hecha puré, digamos. Bueno, pero ahora estoy recuperando a poco. ¿Ustedes hicieron los exámenes, no? A mí me la han hecho 5 veces porque No, yo no. yo entraba O y salía del sea, hospital. Oye, nosotros hemos respetado la cuarentena aquí estrictamente y digamos, no he tenido razones para hacérmelo. No creo que me lo haga menos que... Es muy incómodo, te ponen un palo en la nariz hasta el fondo Bueno, de si la a mí nariz. me hicieron el test para la influenza es el mismo, te meten... El mismo, claro. Claro. Sí. Yo me lo tuve que hacer porque justo estaba en Madrid, estuve en Madrid hasta el 1 de marzo, y me lo tuve que hacer acá. Y después a mi hija, cuando viajó desde Seattle en el avión, también forzosamente la dejamos en cuarentena primero y después hicimos los 2 exámenes. Me duele Pero mucho, es una lata. Oye, yo quiero contar una cosa que Rafael nos ha contado y él está haciendo teatro vía Zoom y a mí eso me parece de una genialidad impresionante. Y yo creo que distintas formas de arte y de comunicación que estaban como en los protozoos antes de la pandemia han crecido, madurado, y yo creo que van a seguir más allá de la pandemia en las medidas sanitarias. El Rafa me mandó un link para sumarme, yo no lo pude abrir porque decía que si lo abría el computador me iba a estallar, era el tipo de plataforma que estaba usando en ese minuto, pero el computador me avisaba que era un virus muy pernicioso, así que no pude participar, pero me enteré hace unos días por mi hermano, que estaba participando y viendo... Sí, hablamos con él. Entonces como estos ecos que se pierden las distancias también, porque imagínate el Rafa de aquí haciendo teatro a Chile, y yo me entero de Chile acá, es como todo plano y ya no hay distancias ni tiempo tampoco, así que no, quería Sí. hacerle un reconocimiento al Rafa por eso, porque me parece que
ha sido una manifestación genial de su creatividad en este periodo. Pero ha sido, es que ha sido una experiencia increíblemente interesante, porque, o sea, cuando estuvo tu hermana había 500 personas, digamos. Eh, pero además, después de la obra, la gente se comunica y habla de la obra, y se construye otra obra, y lo que ha sido súper interesante, lo que hablábamos del poder y del estallido, es que ahí no hay ningún poder. O sea, los actores, los que escriben, los productores estamos igual que la gente en nuestras casas, vestido igual, con la ropa igual, y entonces se ha creado algo súper interesante que creo que va a quedar, digamos, como que el neorealismo ha vuelto, digamos, o sea, para contar una historia, para hacer una película, para hacer una serie, antes había que poner cámaras, efectos, imágenes, y ahora uno se da cuenta que las historias se cuentan con nada, digamos. Lo que también hablábamos del diario, o sea, cada vez más el reporteo, la esencia del teatro, que es el diálogo, digamos, o la pintura, cada vez la pirotecnia como que bajó de grado, y eso ha sido bien impresionante, creo yo, y bien llamativo. Como que pucha, o sea, hemos podido vivir sin las luces, ¿cachai? Sin el espectáculo, sin los restaurantes, sin tantas cosas que parecían súper esenciales, y otras que sí, que no nos parecían tan esenciales como comunicarnos, como hablar, han crecido. No sé si les pasa un poco. Oye, sí, respecto a eso les quería preguntar, ¿cuáles son las lecciones del aislamiento que nos preguntaba uno de los auditores hoy día? ¿Qué les ha enseñado, qué les ha dejado estos 3 meses de encierro para sus vidas? A mí me ha dejado tantas cosas, pero así como para mencionar las esenciales y que probablemente puedan pasar de largo, es el peso de lo doméstico en el proceso creativo o laboral o lo que sea que uno haga, digamos. O sea, cuando uno tiene todo el peso doméstico sobre tu espalda y no está la escuela para ayudarte con los niños, que básicamente he venido a constatar que la escuela, más que educar a los hijos, te los cuida cuando tú no puedes, cuando tú no puedes cuidarlo, y que ese es quizá el mayor valor de la escuela, que la sociedad, digamos, se hace cargo de los niños y no tú personalmente, pero cuando tú personalmente tienes que hacerte cargo de todo lo doméstico, en mi caso estoy con mi marido y entre los dos compartimos y todo, pero es un peso enorme. Y como decía Jorge, yo no he podido leer todas las cosas de hecho las cosas que estaba escribiendo antes de la pandemia me parecen de un siglo así, pero ya tercero antes de Cristo, era una cosa así como ya súper vieja y desadaptada. Los libros me parecen que no tienen ninguna conexión con lo que estamos viviendo, y por eso, digamos, he volcado mi curiosidad a lo que está pasando en las redes, y que muestra la vida también en su mayor simplicidad. Como dice el Rafa, yo también siento que yo ya no necesito ropa, no necesito peluquería, o sea, se puede vivir sin todo eso relativamente bien, y lo esencial está en otra parte. Ahora, ya que estamos en la alabanza mutua, también quiero decir que la Ale en estos tiempos casi descabeza al ministro de Salud, o sea, tampoco que se ha dedicado solamente a limpiar los platos ni a hacer la cocina. O sea, ha hecho un trabajo bastante notable. Estamos en el... El que nos estamos sobando el lomo. mutuamente, Sí, pero... Sí, Jorge, ¿tú quisieras agregar algo respecto a las lecciones en tiempos de cuarentena? No, yo creo que yo hablé al principio de eso, cuando me diste la palabra. ¿Sí? Sí. Rafael, ¿quisieras tú agregar algo más? No, Nos despiamos. sí, lo que dice el Alejandro también es súper importante del colegio, también de la universidad, también uno se ha dado cuenta que la universidad no es lo mismo que entregar contenido a distancia, que la universidad también es un lugar donde, o sea, hay cosas que hemos aprendido que podemos prescindir, que no son tan necesarias, que son superfluas, y otras cosas que hemos dado cuenta que son súper necesarias, como, por ejemplo, olerse, verse, la cantidad, lo que pasa muchas veces en Twitter, ¿cachai? Que en Twitter uno se pelea con gente porque está en desacuerdo, que si uno la conociera en la vida real, estaría en desacuerdo, pero le caerían bien o mal. O sea,
¿Cachai? Que hay gente con la cual uno está totalmente de acuerdo y que si uno estuviera en una fiesta lo encontraría un pelotudo y viceversa. También el valor del encuentro humano, digamos, del encuentro instintivo, a mí se me ha revelado como algo mucho más importante y esencial. Como te digo, se puede hacer teatro en Twitter, se puede escribir en Twitter, se puede hacer todo en Twitter, o sea, o en Zoom o en cualquier cosa. Pero no es lo mismo, porque hay algo que no es lo mismo, que creo que sí es esencial, que es como... Para agregar una sola cosa, creo que llevamos 3 meses, no sé, creo que tiene que haber un momento en que empieza a desquiciarse todo un poco, porque, o sea, estamos actuando con la posibilidad que tenemos de quedarnos en las casas, de estar en las casas, pero quizás si esto dura 8, 9 meses más, 10 meses más, que hay que estar en cuarentena, que hay que estar, empezarían a pasar otras cosas, mentalmente, físicamente, empezarían a cambiar, como a mutar cosas esenciales de la vida de la cabeza de uno. Porque ya se estaría tu espacio, tu casa, sería todo tu espacio. Entonces todas las fantasías recurrentes empezarían a pasar en ese espacio. Y el espacio tiene otras limitaciones, que no está adecuado para todo ese proyecto mental que uno tiene siempre. Entonces creo que llegamos como justo a los 3 meses, estamos saliendo un poco, nos están dejando, o sea, estamos más protegidos de los contagios, pero a lo mejor si pasáramos 8 meses estaríamos después al borde de problemas psicológicos muy No, fuertes. yo creo que ya hay harta violencia intrafamiliar y harto dolor, también hay harto eso, y también, Sí, y sobre, también hay una cosa económica tremenda, o sea, Amazon y la empresa a distancia se van a llevar toda la torta y eso me parece a mí también trágico. Oye, me pregunta aquí el público, ¿cómo han seguido la situación de la pandemia en Chile? Y en especial para Alejandra, ¿cómo ha sido la investigación que ella lleva sobre los fallecidos por corona? bueno, antes de decir eso y volviendo al tema del contacto físico, creo que una de las cosas más terribles que ha pasado es la imposibilidad de despedir a los deudos y de los ritos funerarios, que yo creo que Así son también. tan ancestrales y tan necesarios a todas las sociedades. Es difícil aceptar la muerte de alguien que uno quiere si no puede participar en el velorio, si no puede ir al funeral. Y yo creo que eso va a dejar huellas psicológicas en alguna parte, severas o leves, pero en todos de alguna manera. El tema de, bueno, como ya he contado otras veces, para mí la pandemia se transformó en una obsesión porque, como les decía, me parecía que todo el interés o periodístico o creativo, porque yo estaba en un máster de escritura creativa pre-pandemia, como que se diluyó completamente y la pandemia me obligó a poner foco en otras cosas. Es como la curiosidad periodística, estás viendo la llegada del hombre a la luna, como que no te puedes fijar en ninguna otra cosa, y empecé a leer muy tempranamente, no solamente los reportes periodísticos de lo que estaba pasando en China, sino que también los papers y los artículos académicos y de alguna manera observando la conducta humana de gobiernos y de personas, los estados de negación, que uno ve que va avanzando la ola hacia un territorio y en ese territorio hacen como que no viene, como que no llega. Y me parecía Chile como el último territorio, como la última frontera de la pandemia, que estuvo bastante tiempo en un estado de negación, con una cierta convencimiento de que Chile vivía en una situación excepcional en que la pandemia, por razones que fueran, no iba a provocar los efectos que en otros países. Y por eso me empecé a meter en los datos que estaba mostrando Chile, que me parecía muy inconsistente con lo que está pasando en otros países, y no me parecía que había una razón razonable para que lo justificara, una razón genética, climática,
espacial que pudiera explicar esa excepcionalidad de Chile. Rafael, ¿quisieras agregar algo más respecto No, a...? yo he seguido la investigación de Alejandra y realmente ha sido impresionantemente acucioso y trabajo y meterse con los datos y todo, meterse es difícil. Los periodistas nos gusta más meternos con la opinión y con las ideas que uno tiene. Y creo que ha sido bastante heroico e interesante y claro, y es cierto que esta idea que tenemos los chilenos de que somos una excepción, de que aquí la fiebre aftosa no llega, es un poco absurdo, digamos. Y sí, estoy un poco preocupado porque siento que justamente por eso, ahora que la ola llegó, seguimos actuando como que no hubiese llegado, o sea, seguimos actuando como en un escenario de tragedia. Como te decía, yo sentí que los neoyorquinos fueron bastante inconscientes cuando empezó, pero cuando empezó realmente se cuadraron, ¿cachai? Se pusieron todos como bastante Y no, y bastante duros, ¿cachai? Sentimentalmente fuertes. Yo siento que Chile para nada, digamos, siento que fuimos primero muy cuidadosos, después descuidados, y ahora estamos como en estado de pánico, y yo no sentí que Nueva York nunca entró en pánico, eso es lo que quiero decir, y sobre todo en los momentos peores, nunca entró en pánico. No es que fuera muy ordenado, no es que las cuarentenas acá son ridículamente, son mucho menos rigurosas que en Santiago, pero esa cosa chilena de hacer leyes que nadie puede cumplir, nunca lo he entendido. los trámites, el trámite. Claro, así unas leyes para finlandeses que no se pueden cumplir y después no la podéis cumplir y te sentís mal. Exacto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Les quiero agradecer a Jorge, a Alejandra, Rafael por acompañarnos hoy. Muchas gracias a toda nuestra audiencia. Gracias también a Columbia Global Center Santiago y a Karen por permitir este diálogo hoy, para conversar acerca de este momento histórico y de este, sin duda, proceso de transformación social que hoy se está tomando las calles de Nueva York. Muchas gracias a todos. Gracias, Muriel. Gracias. Gracias, Alejandra. Un abrazo para Todos todos. los viejos. Un gusto, ¿eh? Un gusto estar con ustedes. Pero bueno, pronto. Sí, sí. Sí. Hola, cuando son exactamente las